Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Partamos de la base de que, hasta ahora, la evidencia apunta a que Dios no existe. No hay evidencia falsable de que un viejito con barba nos esté continuamente observando, que sepa qué nos va a pasar y que aparte, si no lo adoramos, nos mandará a un lugar a achicharrarnos eternamente. Pero para efectos de este video, vamos a suponer que algo como un Dios sí existe. Seguramente amaría a los ateos. Sí, amigos, si Dios existiera, nos tendría entre sus más preciadas y amadas creaciones. Esto parece contradictorio. ¿Amaría a Dios a un ateo que continuamente lo niega? Pues creo que sí, ¿eh? Y estas son solo algunas de las muchas razones por las cuales Dios amaría a los ateos. Primera razón, pues no pedimos mucho. Seamos realistas, los creyentes siempre le están pidiendo cosas a Dios. Y lo hacen de muchas y muy variadas formas. De rodillas, con los brazos levantados, acostados en el piso boca abajo, mientras están sentados en los exámenes, en todos los hospitales, antes de ir a la guerra y mientras están en ella, golpeándose la espalda con los objetos más extraños como el silicio, los nopales o los látigos. Todos le piden algo. A menudo dos bandos incluso le rezan a Dios para obtener resultados diferentes, como en un partido de fútbol, o como en la Guerra Civil de los Estados Unidos, donde se decía que Dios no podía estar tanto a favor como en contra de la esclavitud, ya que ambos bandos reclamaban el apoyo divino a su favor. Todos estos millones de oraciones, incluidas las de cosas tan superficiales como obtener un premio de lotería o un PlayStation o encontrar las llaves del coche, ponen a prueba la resistencia de los imaginarios oídos y la paciencia de ese Dios. Y a pesar de que nunca le responde, excepto por casualidad, los creyentes continúan pidiendo con fervor a un Dios que no les hace el menor caso, que no resuelve sus problemas, o sane sus males, o los enriquezca. ¿Y qué hacemos nosotros los ateos? Pues no molestamos a Dios en absoluto, no le pedimos absolutamente nada. Somos la parte de su creación que no lo molesta con peticiones ridículas. En cambio, los religiosos lo hostigan pidiéndole que cambie el gran plan divino por algo que a ellos no les gusta. Y que los complazca de inmediato. Demostrando no solamente un gran ego, sino su completa ignorancia sobre esto de la oración y de su inutilidad práctica. Y es que, piénsenlo, los creyentes son muy aburridos. Hacen las mismas cosas una y otra vez. Van al mismo lugar de reunión, a la iglesia, templo, mezquita o como le llamen. Y hacen los mismos rituales, cantan las mismas canciones, leen los mismos libros una y otra vez. En algunos casos durante miles de años. Por ejemplo, piensen en los dioses egipcios, todos aburridos de escuchar por más de 3.500 años las mismas peticiones, ver los mismos rituales y las mismas oraciones. Si a esas vamos, ¿y si yo fuera un dios? Preferiría algo que me sacara de mi aburrida eternidad de contemplación. No sé, ¿no? Digamos un sacrificio humano podría ser un buen espectáculo. Digo, ¿no? Para animar un poco las cosas. Alimentar un dragón con una virgen, pues también me podría ofrecer una buena variedad. Algo así, ¿no? Los ateos no somos tan aburridos. No cantamos himnos, cánticos o cualquier otra cosa que supongo Dios ha oído miles de millones de veces. Sin embargo, vernos sentados en nuestro cómodo sofá, viendo televisión o estar inmóviles mientras leemos un buen libro. Bueno, pues probablemente tampoco sea muy emocionante, ¿verdad? Tal vez deberíamos encontrar un dragón y sacrificar a una virgen de vez en cuando. Sí. Una razón más del por qué Dios amaría a los ateos es que Él no tiene que inspeccionar nuestros genitales. ¿Ha notado lo fascinado que está Dios con los genitales de las personas? Me refiero a que prácticamente todas las religiones tienen reglas sobre, por ejemplo, la menstruación de las mujeres, y algunas sectas intentan regular o prohibir la masturbación. Algunas otras religiones extravagantes incluso exigen la circuncisión, porque Dios no se dará cuenta de que eres un creyente masculino, a menos de que te cortes parte del pene. Que Dios creó de esa manera de todos modos, ¿no? Y estos idiotas creen firmemente que Dios puso específicamente ese pedacito, ese pellejito, para ser cortado. De ser así, le hubiera puesto como le hacen en las bolsas de algunos supermercados, ¿no? Un letrero que dijera, corte aquí. Podría ser peor, ¿eh? Dios podría requerir una marca para asegurarse de que eres suyo. Algunos dioses en la antigüedad incluso requerían la castración. El mormonismo tiene su ropa interior mágica. De veras, no estoy bromeando. Y en muchas religiones tienen reglas sobre cómo tener sexo. ¿Por qué Dios necesita inspeccionar tus genitales para confirmar que eres creyente? Asumiendo que Dios no está emocionado con todo esto,
Quizás sería una buena idea pensar en Dios cuando te masturbas, ¿no? Mientras Dios está al pendiente para asegurarse de que todos los hombres en una sinagoga o en una mezquita están circuncidados. En cambio, los ateos evitamos que Dios tenga que mirar nuestros genitales. Eso lo debería de poner muy contento, ¿no? Nosotros ya tenemos ganado el infierno, por lo que revisarnos la entrepierna es una experiencia que Dios bien puede evitarse. Se me ocurre otra razón para que Dios ame a los ateos. Casi todas las religiones con dioses tienen historias de calamidades, ya sea en sus libros sagrados o en su historia. Como el saqueo de Bagdad para los musulmanes o la caída de Jerusalén para los judíos. Todas estas religiones, por lo general, culpan de la ira de Dios a que no son dignos de su amor, o a que algunos son herejes o incrédulos. Es una buena forma de que los monoteísmos no culpen a Dios por los desastres naturales que mataron a millones de hombres, mujeres y niños inocentes. Y para los panteísmos, es mejor que decir que el Dios de otra persona es más fuerte que el tuyo. Algunas religiones incluso se deleitan con la capacidad destructiva de su Dios. Sí, estoy hablando del judaísmo. Y de todos los cristianos que adoptaron las historias hebreas en su Biblia y algunas sectas del hinduismo. Esta era una forma popular de probar la eficacia de un Dios en el mundo antiguo. Aunque los ateos no entendemos por qué estos cuentos de hadas deberían tener tanta influencia para la gente moderna. Dios es poderoso porque puede matarnos o castigarnos con desastres naturales o plagas. Dios no quiere. Pero Dios tiene que hacerlo de la misma manera que un padre necesita disciplinar a un hijo rebelde o travieso. O tal vez Dios simplemente disfruta haciendo esto y quiere que alguien más cargue con la culpa. Los ateos han sido la justificación para que Dios se divierta matando o enviando enfermedades y hambre a la gente durante miles de años. Asumimos la culpa. Para que los creyentes de Dios no maldigan a su Dios mientras ven morir a sus hijos. Además, hay otra razón por la cual Dios amaría a los ateos. Y es que Dios disfruta arrojándonos al infierno, especialmente cuando hemos sido buenos. ¿Ha notado que las buenas obras por sí solas no te llevan a ninguna parte con ningún Dios en ninguna religión con dioses? Debes creer, debes seguir las reglas, hacer los rituales, doblar las rodillas ante los sacerdotes o imanes o rabinos o yogis o pastores o ministros o como se llamen. No es suficiente ser bueno, debes ser parte de la tribu, de la borregada, de la manada. Seguir órdenes y odiar al que no piense como tú. Pero todos los de adentro pueden ir al cielo o avanzar en la reencarnación. Y dado que muchos dioses se han esforzado por preparar un lugar especial para que los no creyentes sean castigados, ya sea por la eternidad o solo por un tiempo muy largo, un dios estaría justificadamente decepcionado si su infierno especial se subutilizara después de haberse tomado todas las molestias que tuvo que pasar para construirlo. Pero muchos dioses quieren que todas las personas crean en ellos, de ahí el deseo de la conversión. Las religiones etnocéntricas, es decir, las que se basan en el fanatismo, como el judaísmo, el hinduismo, el sintoísmo y el zoroastrismo moderno, normalmente quieren conversos y tienen un infierno como parte de su sistema de creencias. Si las religiones que buscan conversos tuvieran éxito, no quedaría nadie para que Dios los mandara al infierno, ¿verdad? Y este lugar se convertiría en un elefante blanco, algo inútil e inservible. Mucha inversión tirada a la basura. Entonces, los ateos resuelven el problema. Incluso si en algún momento todos los demás creyentes se convirtieran a la religión de su Dios, seguirían existiendo los ateos. Estos locos escépticos que simplemente no creemos en nada sin evidencia. Así al menos Dios tendrá la gran satisfacción y alegría de arrojarnos al abismo que Él personalmente ha preparado para todos nosotros y gozar eternamente de nuestros gritos y lamentos. Eso sí, cómodamente sentado con una gran bolsa de palomitas y un buen six de cervezas. Otra razón que se me ocurre es que Dios está harto de los religiosos que para todos sacan su Biblia. Todos conocemos esa rutina, ¿no? Cada vez que un ateo y un creyente están en una discusión, invariablemente la veracidad y santidad del texto religioso correspondiente entra en la discusión. El creyente en su gran mayoría no está familiarizado con algunos de los textos moralmente ofensivos citados por el ateo. O trata de justificarlos con alguna estupidez. Los creyentes en los tiempos modernos tienden a enfocarse en las partes, digamos, agradables de sus libros sagrados, las que los hacen sentir moralmente superiores y están de acuerdo con las costumbres populares y las normas culturales.
Las partes incómodas, y hay muchas de ellas en todas las religiones, generalmente son ignoradas en el estudio moderno o en el culto de los creyentes. Pero los ateos leemos esas partes, a los ateos nos encantan e incluso a veces nos ponen en ventaja. Y es que a los religiosos convenientemente se les olvida que los libros sagrados, específicamente la Biblia, supuestamente es la palabra inspirada y dirigida por Dios. Y todos sabemos que a todo autor le encantan que lo lean. En resumen, Dios, como cualquier escritor, adora a sus lectores. Y por último, otra de las razones por las cuales Dios de existir amaría a los ateos es que le damos a los creyentes a alguien de quien sentirse superior. Prácticamente todas las religiones modernas se sienten superiores a las demás. Muchos politeísmos en el mundo antiguo practicaban efectivamente el sincretismo, que era un reconocimiento de que diferentes dioses representaban las mismas fuerzas fundamentales que se consideraba que estaban detrás de la divinidad. Así que el hecho de decir al que tú llamas Dios, yo lo llamo Jehová, era una forma de hacer que todos se sintieran iguales y parte de la misma comunidad teísta. Si todos creemos en un Dios, aunque lo definamos con un nombre diferente, pues de alguna manera nos hace sentirnos parte de la misma especie humana. Este politeísmo creó a muchos dioses, pero ciertamente hubo muy pocas guerras religiosas y muy poco odio en el mundo politeísta. Para que esto de matarnos por cuestiones religiosas ocurriera, hubo que esperar a la certeza y a la intolerancia del monoteísmo. Los monoteísmos, en particular, son bastante perversos cuando el asunto es el trato a los no creyentes o los que están fuera de la tribu. Los extraños a la tribu pueden ser, o incluso se requiere que sean, asesinados, violados o tomados como esclavos en algunas enseñanzas religiosas. Pueden pagar impuestos más altos, negarles los derechos básicos y en general son ciudadanos de segunda o de tercera clase en el mejor de los casos. Los ateos somos las víctimas por excelencia. Ninguna religión nos ofrece protección, consideración, tolerancia o refugio. Somos presa fácil de todo trato vil, prejuicio o tormento. En muchos países es ilegal ser ateo o es un delito que se castiga con penas hasta de muerte. A los ateos se les niega la capacidad de ocupar cargos públicos, participar en ciertas funciones de orden civil y se les niegan algunos beneficios. La lista de vejaciones es muy extensa. Los ateos se ven obligados a limitar sus críticas a las religiones debido a las leyes contra la blasfemia. Por ejemplo, un niño ateo no puede ingresar a los Boy Scouts en los Estados Unidos. Estas prohibiciones, o parecidas, las hay en prácticamente todos los países, incluso en los países supuestamente liberales como los escandinavos, algunos de los cuales todavía tienen religiones de Estado. El prejuicio hacia los ateos es sistemático y constante. La intolerancia al que piensa diferente es total. Para los creyentes, los ateos somos la última forma de vida, la más baja. Alguien a quien siempre pueden menospreciar, agredir o amenazar. ¿Qué mejor manera de hacer que tus creyentes se sientan superiores? Así que, amigo ateo, la próxima vez que alguien quiera salvar tu alma o condenarte al infierno o tratarte de una forma violenta, simplemente recuérdale del valioso servicio que como ateo le estás brindando a su Dios y a su religión. Porque si nosotros, que somos blancos de toda su violencia, es posible que solo tengan la aburrida actividad de concentrarse en sus propias deficiencias y decepciones. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.